Siempre que se habla sobre medicina natural o medicina ancestral, se hace énfasis en las recetas, en plantas, estas hierbitas para el dolor de la guatita, distintas recetas ancestrales para distintas dolencias. Pero lo cierto es que esa es solo una capa, la capa más superficial de la medicina natural, de la medicina ancestral. Porque la receta es algo que tú das cuando ya hiciste un diagnóstico. A lo que voy es que si tú le das una hierba a alguien para el dolor de guatita, tú primero tienes que saber que esa persona tiene un dolor de guata y no es de hígado, o es de un dolor del vaso o de un dolor del estómago. Y antes de eso tú tienes que tener una teoría médica para poder entender el cuerpo humano. Entonces, cuando uno habla de medicina natural, de medicina ancestral, y uno siempre piensa en estas hierbitas para el dolor de guata, estas hierbas para el hígado, estas hierbas para el pulmón, la pregunta es cómo los antiguos tenían una idea de pulmón, cómo los antiguos sabían lo que era el hígado. Y son preguntas que uno se salta muchas veces. En el capítulo anterior hice un video donde hablaba sobre el riñón, los riñones, la medicina natural, el invierno. Según los antiguos, cada órgano predomina en una estación del año, y el invierno, que es esta estación donde nos encontramos ahora, el invierno es la estación en la que predominan las funciones del riñón, según distintas teorías médicas de la antigüedad, entre ellas la medicina china, por ejemplo. Así que bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las bases, los fundamentos de la teoría médica de los antiguos. Yo, como algunos sabrán, escribí un libro que se llama La teoría médica de los antiguos, que este pequeño libro de aquí tendrá unas 130 páginas, ciento y algo páginas. Pero bueno, la idea es que también poder difundir estos conocimientos por otros medios, no solo libros, sino también por este medio, para que la información llegue a todos lugares. Así que bueno, el capítulo de hoy va a ser para poder explicar los fundamentos, las bases, los cimientos de la teoría médica de los antiguos. Para poder aclarar un poco esta situación. Como les digo, generalmente se habla de medicina natural, uno busca información y son puras recetas. Estas hierbas para la guatita, estas hierbas para el hígado, estas hierbas para el pulmón. Y entonces siempre está esa pregunta, pero ¿cómo sabían lo que era un pulmón? Porque son medicinas antiguas, son medicinas tradicional, medicina folclórica chilena, medicina mapuche, medicinas antiguas. ¿Cómo un mapuche, por ejemplo, te iba a dar una hierba para el hígado sin saber lo que era un hígado? ¿Y cómo sabía que tenía ahí un problema al hígado? Y no era del vaso, no era del estómago. Es decir, los mapuches antiguos tenían una teoría médica. No era llegar y no, esta hierba es para el hígado, pero, o sea, hay que pensar qué es un hígado. ¿Qué hace el hígado? ¿Cuáles son las funciones del hígado? ¿Y cuál es el método de diagnóstico para saber si esa persona tiene un problema al hígado o no lo tiene? ¿O es un problema a qué órgano? Entonces, esa es la teoría médica, eso es lo más importante y lo que se pasa muchas veces por alto, y eso es lo que es tan terrible, que se pierda la teoría médica y uno se quede con la receta, no con una herbolaria, la receta de hierbas para distintas dolencias. Entonces, eso es el problema de la medicina folclórica chilena, se perdió mucha información. Hay mucha información que se está perdiendo, porque solo uno busca y puro recetario, puro recetario. Pero ¿dónde están los métodos de diagnóstico? ¿Cómo los antiguos diagnosticaban a alguien para saber qué problema tenía? Le miraban la cara, le tomaban el pulso. eh, ¿Cuál era el método de diagnóstico para saber si era un problema al hígado, un problema al pulmón, un problema al estómago, un problema al vaso? ¿Y cuál era su teoría médica? ¿Qué entendían por hígado los antiguos? ¿Qué pensaban ellos que hacía el hígado? ¿Qué pensaban ellos que hacía el corazón? Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de recetas, de que esta hierbita es para esto, no, el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría médica de los antiguos, los fundamentos de la teoría médica de los antiguos. Y justamente esto es como desenterrar un tesoro, es algo que hay que buscarlo, hay un mapa del tesoro aquí y está encriptado, es difícil de escudriñar, entonces, ¿cómo vamos a poder desenterrar la teoría médica de los antiguos? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo encontrarla? Si se perdió, de alguna manera.
al menos la de nuestros antiguos, acá en Chile, la medicina ancestral chilena. ¿Dónde está esa teoría médica que se perdió y solo quedaron las recetas? Esto es, y yo siempre uso esta analogía, como cuando había una X en una ecuación. No sé si se acuerdan en el colegio, cuando decían 2 más X es igual a 4. Tú tienes que saber qué es la X. Esto es lo que pasa con la teoría médica chilena, la teoría médica de los antiguos en Chile, la medicina natural ancestral. Tenemos ciertos números que serían las recetas, ¿ya? Sabemos cuáles son las recetas, sabemos que el boldo es para el hígado, que distintas plantas son para distintas cosas. Pero hay una gran X, una gran incógnita, que es la teoría médica, el funcionamiento de los órganos, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es poder desglosar esta ecuación y encontrar la X, encontrar la Y, encontrar el valor de cada una de estas letras incógnitas, ¿ya? Espero que esta analogía no haya sido tan rebuscada, pero es así. Son como pura X, Y, Z puestas en una ecuación y uno tiene que descubrir qué son. Y para entrar en materia desde ya, porque ya dijimos que hay puras recetas, no hay información cuantiosa sobre los funcionamientos de los órganos. ¿Hay algún libro que diga, mira, los antiguos mapuches pensaban que el hígado servía para esto? No, no hay un libro que diga eso. He viajado por las comunidades, alguien no me va a decir, no, es que en las comunidades está esa cosa. No, se perdió el conocimiento. Hay algunas cosas, sí. Obviamente quedan algunas cosas, pero muy pocas. Y no es por desmerecer, sino que es porque hay que darse esta pega de recuperar esos conocimientos. Entonces vamos a entrar en materia. Yo una vez, y voy a explicarle una anécdota que lleva esto. Una vez viajando con mi hermano y con un amigo, íbamos caminando por el campo, íbamos a visitar a un amigo nuestro, un caballero, que le decíamos el viejo de campo, porque era un caballero que era nuestro arquetipo de viejo de campo. Era como un caballero que siempre nos enseñaba cosas del campo, era el gran arquetipo del viejo campesino, del viejo de campo. Y no por ser despectivo, sino que era nuestro arquetipo, ¿ya? Que nosotros íbamos a visitar para pedirle consejo. Y una vez él nos estaba enseñando a cortar con hacha, tips. Nosotros ya picábamos la leña con el hacha, pero él nos enseñó algunos tips, algunos detalles para mejorar nuestra habilidad de corte con hacha. Y en una, él vio que estábamos haciendo mala fuerza y dijo, oiga, está haciendo mala fuerza, se le van a doler los riñones. Se va a hacer daño a los riñones. Y nosotros, bueno, mejoramos la postura, fuimos aprendiendo, pero siempre quedamos con esa pregunta, ¿y por qué los riñones? Porque el antiguo decía que al hacer mala fuerza se nos iban a dañar los riñones. Entonces nosotros nos preguntábamos eso, y justamente estudiando medicina china, resulta que en la teoría médica china, justamente hacer malas fuerzas, de gastar la energía física, de gastar el cuerpo haciendo malas fuerzas, daña los riñones. Entonces fue muy curioso que en el folclore médico chileno, en la sabiduría popular chilena del campo, se sabe que hacer malas fuerzas daña los riñones, y justamente esto calza con la teoría médica china. Sin embargo, como digo, hay muchas cosas que se han perdido. ¿Qué entendían por riñones los antiguos? ¿Para qué creían ellos que servían los riñones? ¿Por qué los riñones tendrían que ver con el esfuerzo físico? No sé si está muy complicado lo que estoy hablando. Si alguien tiene alguna duda me puede preguntar. Pero voy a ir avanzando. Entonces, según el folclore médico chileno, los riñones están directamente ligados, las funciones renales, con el esfuerzo físico. Entonces, cuando uno daña el cuerpo haciendo malas fuerzas, uno daña las funciones renales. Eso según el folclore médico chileno. Y justamente hay muchas preguntas ahí, como que queda un gran vacío. Uno dice, ya, pero ¿por qué? Y nadie te va a responder. No se sabe por qué. Quedó un vacío ahí. Pero, justamente según la medicina china,
ellos dejaron una gran cantidad de documentación, libros que tienen miles de años, donde ellos explican por qué las funciones renales, las funciones de los riñones, están estrechamente ligadas al esfuerzo físico. Entonces así fue como cuando nos empezamos a dar cuenta con unos amigos que el folclore médico chileno tiene muchos vacíos, pero al estudiar la medicina china nos dimos cuenta que había muchas respuestas. Entonces, al parecer, estas cosas, estos vacíos en el folclore médico chileno pueden llenarse. En el sentido de que al contrastar el folclore médico chileno con la teoría médica china, contrastando uno y otro todo el rato ahí estudiándolo, escudriñando, al final uno puede empezar a entender que los antiguos tenían una teoría médica, los antiguos en Chile. Ahora, para cerrar este punto, ¿por qué los chinos creían que los riñones están relacionados con el esfuerzo físico? Y esto es una razón muy sencilla. Lo que pasa es que ellos utilizaban un método que era ir segmentando el cuerpo humano de manera dual para entenderlo. Imagínense que el cuerpo humano tiene muchas partes. Tiene huesos, tejidos, articulaciones, vísceras, órganos, cerebros, sentidos, los ojos, la nariz, la boca, tiene el corazón. Es tan complejo el cuerpo humano, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo poder generar una teoría coherente para poder entender el cuerpo humano? Entonces los antiguos chinos se les ocurrió una manera muy buena. Primero, dividir el cuerpo humano en dos grandes áreas. Distinguir dos grandes áreas del cuerpo humano. Y así ir de a poco dividiendo hasta llegar a lo pequeño. Pero primero dividir desde lo grande a lo pequeño. Entonces el cuerpo humano, el ser humano, tiene dos partes. Una parte que es la parte inmaterial, el espíritu, la mente, los sentimientos. Y una parte material, que sería nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros huesos. Entonces, así ellos fueron dividiendo y para poder entenderlo. Y se dieron cuenta que el cuerpo humano funciona como el universo. El universo también tiene una parte material y una parte inmaterial. En los elementos de la naturaleza hay elementos materiales y elementos inmateriales. Estamos hablando desde la perspectiva de la medicina china. Por ejemplo, el agua sería un elemento material, el agua es algo material, tangible, pero el fuego es un elemento inmaterial. El fuego es intangible, tú no lo puedes guardar, no, el fuego es inmaterial. No es algo físico, no es algo sólido. En el sentido, nuevamente, desde la perspectiva de la medicina china, estamos haciendo este ejercicio. Entonces, asimismo, hay distintos órganos, y hay órganos que son inmateriales y órganos que son materiales. Según los chinos, y voy a ir pasando materia más rápido, el universo se divide en dos grandes áreas. También es que ellos hicieron lo mismo para entender el cuerpo humano que para entender el universo. Para entender el universo, también hay que segmentarlo en dos grandes áreas. Y de esas dos grandes áreas, si nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a ver, si tuviéramos que dividir lo que vemos en dos grandes planos, uno es el cielo y otro es la tierra. El cielo es desde el nivel del suelo hacia arriba. La tierra es desde el nivel del suelo hacia abajo. Y nosotros estamos en medio del cielo y la tierra. Es decir, la vida se da en medio del cielo y la tierra. La unión de la energía inmaterial, que representaría al cielo, y la energía material, que corresponde a la tierra, genera la vida. Es decir, nosotros somos la conjunción de espíritu y cuerpo, y eso genera la vida. Y por eso mismo la vida se desarrolla en medio del cielo y la tierra. Es decir, el cielo, uno ve todo el aire, las estrellas, los planetas, todas esas cuestiones, pero la vida no está ahí arriba. Al menos la vida que nosotros vemos aquí, vemos tangible, de manera tangible, la vida está aquí, en esta capa, en medio del cielo y la tierra, justo en medio. Somos nosotros. Porque la tierra, hacia el fondo hay capas minerales, hay rocas, hay magma, hay miles de cosas para abajo.
pero la vida está en la capa más superficial de la Tierra. Ahí es donde sale el pasto. El pasto no sale a kilómetros de profundidad entre medio de las rocas, abajo. No, no, el pasto sale en la última superficie de la Tierra, la que está la parte más cercana al cielo. Y esto es porque la vida solo se da en medio del cielo y la Tierra. Asimismo, nuestro cuerpo humano es una conjunción del cielo y de la Tierra, de la energía y la materia. Eso es lo que genera la vida. Perdónenme que me dé esta vuelta, pero que hay que explicar un poco la teoría médica y la cosmovisión china para poder llegar a las funciones renales. Ya, porque hay que entender el universo completo, de ahí entender el cuerpo humano, de ahí entender los órganos, y ahí se llega a entender las cosas. O sea, para los chinos, para los antiguos, no era llegar y entender un órgano, no era llegar y decir, el hígado es para esto. No, no. Primero hay que entender el universo, filosofar. Luego uno... ¿Y esto por qué? Porque voy a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos al principio. Tú para darle una receta a alguien, tiene un problema al hígado, tú le vas a dar una receta. Tú para darle una receta, tú tienes que hacer un diagnóstico primero. Es decir, tú tienes que observar a la persona para determinar si tiene un problema al hígado. Pero antes de hacer un diagnóstico, para poder saber que tiene un problema al hígado, tú tienes que tener una teoría médica, que es algo más grande todavía. Tienes que entender el cuerpo humano. Pero para entender el cuerpo humano, tú necesitas tener una filosofía médica. Es decir, antes de la receta está el diagnóstico. Antes del diagnóstico está la teoría médica. Antes de la teoría médica está la filosofía médica. Entonces ahí entramos a un plano filosófico. Entender la vida también. ¿Cómo entiendo yo la vida para poder yo entender lo que es la salud? ¿Cómo alguien va a entender la salud si no entiende la vida? El sentido biológico. Estamos hablando de biología. Bueno, entonces por eso los antiguos chinos se dieron esa vuelta. Y la medicina china sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, volviendo a los riñones. Estamos en invierno, recuerden, cada estación predomina un órgano. En cada estación predomina un órgano del cuerpo humano. Y en invierno predominan los riñones. Nos encontramos en invierno, así que esta es la época de nutrir y fortalecer los riñones. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, en los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, hay tantos órganos que los antiguos chinos tuvieron que segmentarlo en dos partes. Los órganos que están arriba corresponden al cielo, porque están más cerca del cielo. Y los órganos que están abajo corresponden a la tierra, están más cerca de la tierra. Entonces los órganos que están arriba, en la región superior de la caja torácica, tienen funciones inmateriales. Por ejemplo, el corazón se encarga de las emociones, de los sentimientos, almacena el espíritu, se encarga de las funciones mentales, dentro del marco de la medicina china. Y los pulmones se encargan de absorber y distribuir el oxígeno, el aire, que es una energía inmaterial que circula por el cielo, y uno lo respira, lo absorbe y lo hace circular dentro del cuerpo. Entonces tanto los pulmones como el corazón son órganos que se encargan de funciones inmateriales, cosas intangibles. El aire es un elemento intangible, no se puede agarrar con las manos. Desde la perspectiva de la medicina china, no alguien me va a decir, no, pero si el oxígeno está en la tabla periódica, así que algo es un elemento tangible. No, estamos hablando desde la perspectiva de la medicina china. Según la medicina china y según la cosmovisión china, el aire es un elemento inmaterial. Es energía pura. No es algo sólido, digámoslo así. En cambio hay órganos que están en la región inferior que corresponden a la tierra, que tienen funciones de otra índole, sean digestivas, sean de cualquier otra índole, producir sangre, otras cosas. Ahí estaría el hígado, ahí estarían los riñones. Pero entre los órganos hay dos órganos en la caja torácica que vamos a declarar como los órganos principales, ya para hacerlo más corta. Dos polos, como si fuera una pila. En la parte superior, el órgano regente es el corazón. Ese es el polo del cielo, de la parte inmaterial del cuerpo humano.
El corazón gobierna el polo inmaterial, es el cielo en la caja torácica. Y en la parte inferior de la caja torácica, perdón, del tronco, digamos, en la parte inferior estarían los riñones. Los riñones serían los que gobiernan la tierra, la región terrestre, la región material de los órganos del cuerpo humano. Entonces, si bien el corazón se encarga de él que gobierna el espíritu, la mente, los sentimientos, los riñones gobiernan la materia, la estructura física, la fuerza física, no la fuerza espiritual, esa está en el corazón. Estamos hablando de la fuerza física, la energía vital física. Los huesos, no hay nada más tangible en el cuerpo humano, no hay nada más sólido que los huesos. Los huesos son gobernados por esta razón por los riñones. Entonces, cuando una persona hace mucho esfuerzo físico y hace malas fuerzas, descuida su forma física, descuida sus músculos, sus tendones, sus huesos, sus articulaciones, esa persona daña sus riñones. Porque los riñones no se encargan de la orina, no es eso, según la medicina china. Los riñones se encargan de la fuerza física, almacenan la energía vital. Por eso cuando los antiguos chinos respiraban, los sabios decían que había que respirar enviando todo el oxígeno, la energía vital que uno respira a través del aire, enviarla hacia los riñones. Siempre enfocar los riñones cuando uno respira. Porque ahí está el almacén de la energía vital. Entonces, ya nos dimos la mansa vuelta, los riñones las funciones renales están estrechamente ligadas con los huesos, con el esfuerzo físico. Y en cambio, si una persona se altera psicológicamente, sufre una conmoción, se le agita el corazón, se le agitan los pulmones, los órganos de la región superior. Claro, uno después se descompone entero, te duele la guata, y te dio no sé, te descompusiste. Pero primero el corazón se agita en el segundo 1. Los pulmones al tiro en el segundo 2. Después eso baja al resto de órganos. Entonces, los chinos tenían una teoría médica gigante, o sea, yo estoy intentando dar una pincelada. Una teoría médica enorme, y luego de kilómetros y kilómetros de reflexión, llegaban a la conclusión de que los riñones se encargan de las funciones del esfuerzo físico, de los huesos y las articulaciones. Si uno daña el cuerpo, la columna, al hacer malas fuerzas, el primer órgano en ser dañado son los riñones. Ahora, volvamos a Chile. El folclore médico popular en Chile dice que hacer malas fuerzas daña los riñones. Entonces, pero en Chile se perdió todo el resto. Toda la teoría médica no está. Entonces, ¿dónde la encontramos? Bueno, ahí está. La acabamos de encontrar. No digo que la medicina china sea idéntica al folclore médico chileno. No digo eso. Pero digo que al analizar la medicina china y darnos cuenta de que ellos tenían una extensa cantidad de documentación y de análisis y llegaron a las mismas conclusiones a las que llega el folclore médico chileno, que obviamente no apareció de la nada, no nació con la República de Chile, sino que el folclore médico chileno hunde sus raíces en tradiciones ancestrales mapuche, picunche, huilliche, lo que sea. Obviamente también de algunos vascos, de algunos castellanos, de españoles que llegaron a Chile. Y en esa simbiosis se generó el folclore médico chileno. Entonces, pensar que el folclore médico chileno nace sin toda una carga teórica sería absurdo, ¿no? O sea, si los chinos tuvieron que darse la mansa vuelta para entender que las funciones renales están ligadas a la columna vertebral, a las funciones de los huesos, pero los mapuches llegaron y dijeron, no, los riñones tienen que ver con el esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque sí, porque se me paró porque se me tincó. Hombre,
Eh, Obviamente los antiguos mapuche tenían la capacidad de reflexión, tenían cosmovisión, entendían el universo segmentado en capas. Está la capa superior, el Wenumapu, hay distintas capas del plano del universo, similar a la cosmovisión china también. Similar a otras cosmovisiones, no solo la cosmovisión china. ¿Por qué yo cito la cosmovisión china? No es porque sea igual a la cosmovisión mapuche, no es por eso. Es porque los chinos son los que dejaron mayor cantidad de documentación en cuanto a la medicina, información que tiene miles de años, en la que dejaron no una vasta cantidad de información de recetas nomás. No es como una gran cantidad de recetas de hierbitas para el dolor de guata, no. Es una cantidad de teoría médica, de cuáles son las funciones de los órganos, de los tejidos, que es lo que nos compete porque estamos en la clase número 1 sobre teoría médica de los antiguos. Así que, para cerrar esta clase, en la siguiente vamos a profundizar mucho más. Esto yo tenía que explicarlo, porque si llego de golpe y empiezo a hablar de teoría médica, vamos a quedar todos colgados. Lo importante es eso. Hay una teoría médica. Y si en algunas partes converge a la perfección el entendimiento de órganos y de tejidos respecto de la teoría médica chilena con la teoría médica china, obviamente es porque hay algunos puntos en los que convergen. En este caso, los antiguos chinos también entendían el universo segmentado en capas. Y justamente los órganos superiores tienen más relación lingüísticamente, etimológicamente, con el cielo o con lo intangible, y los órganos inferiores tienen más relación con lo tangible o inferior. Inferior en el sentido que está abajo, perdón, con lo tangible, con lo terrenal. Pero no hay mucha información, no hay un libro gigante de miles de años de teoría médica mapuche. Sí hay de medicina china, como el Wandine Yin, Su Wen, como el Ling Chu, como las 81 dificultades del emperador amarillo, y luego de eso un millón de libros más. Entonces, y para no ser tan chinocéntrico, sobre todo más encima porque estamos siendo colonizados por los chinos en los tiempos modernos, así como con los gringos y otros más, como que no es tan bueno ser chinocéntrico, no me gusta tampoco, porque también las colonizaciones no solo se dan de manera económica, también se dan de manera cultural. Cuando ya te dominan culturalmente, de repente, o sea, cuando te dominan económicamente, también de repente te empiezan a dominar culturalmente y todo empieza a ser chino. Bueno, más encima medicina china en estos tiempos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que por esta razón vamos a irnos de nuevo a Chile para poder cerrar esta clase y para darles una chispa para que queden picados y que con ganas de la siguiente clase. Los órganos en Mapudungún revelan mucho. Vamos a hacer un pequeño análisis de los órganos y la etimología de los órganos del cuerpo humano en Mapudungún, porque tienen algo interesante. Pero antes voy a leer un comentario. Es el mismo diseño en diferentes territorios. Los antiguos en sus diferentes pueblos indígenas mantienen el mismo entendimiento, más en la tradición oral la que persiste en este conocimiento. Sí, hay muchas similitudes en distintos pueblos. Así que claramente. Ahora, lamentablemente, yo diría que en tradición oral hay cosas que se han perdido, la verdad. Pero se mantienen de una manera muy interesante en la etimología. Si tú vas a una comunidad mapuche, a ver, ¿cómo abordo este tema? No quiero generar polémica. Digamos sí que a diferencia de la medicina china, en Chile no tenemos tanta información sobre las funciones de los órganos según la medicina mapuche. ¿Ya? No hay una vasta información, pero está frente a nuestros ojos la información. Está en los nombres de los órganos. El corazón se dice duam. Al corazón, al órgano corazón se llama duam. También se llama piuque, pero también se llama duam.
el corazón en mapudungún. Y con esto cierro, esto es muy interesante. Duam se le dice al corazón, ¿ya? Y ustedes saben que pensamiento se dice Rakizuam. Rakizuam. Y Raki significa calcular, sumar. Y Duam se le dice al corazón. Entonces pensamiento, Rakizuam, significaría Raki, calcular, sumar, contar. Y Duam, corazón. Calcular con el corazón. Eso es pensar. Pensar se le dice a calcular con el corazón. Rakizuam. Ahora, quizás la palabra Duam no es literalmente el corazón, o no es solo el corazón, porque siempre una palabra puede tener varias acepciones. No es que Duam siempre signifique corazón. De hecho, la palabra corazonada, en español mismo, en español también pasa. Corazonada, tú no estás pensando en el corazón solamente. La corazonada es otra cosa, no es el órgano corazón. Bueno, Duam, la palabra en mapudungún Duam, y para no hacerla tan larga, no necesariamente siempre y en todos los casos tenga que ver con el corazón como órgano. Pero sí estamos viendo que el corazón, desde el mapudungún, tiene relación con el pensamiento. Al igual que en la medicina china. Al igual que en la tradición ancestral de todos los pueblos de la tierra, si esto en todo el mundo ha sido así. En la tradición hispánica, nosotros que como chilenos somos mestizos y también tenemos herencia española, la cultura española, europea, como sea, siempre ha pensado que los sentimientos están en el corazón. Entonces esto es algo universal. ¿Ya? Los sentimientos están en el corazón. Según la teoría médica china, los sentimientos, la mente, los pensamientos están en el corazón. Según el mapudungún, Zhuang, pensamiento, el corazón. Así que los órganos de la región superior, según la lingüística, la etimología mapuche, también la región superior, los órganos de la región superior tienen relación con las emociones, con lo intangible. Ahora los pulmones, punun. Punun se le dice al corazón, perdón, a los pulmones. Uy, a veces uno se traspapela, ojalá no haber errado varias veces. Lo lamento si es así. Los pulmones en mapudungún se le dice punun. La palabra pu al comienzo de una palabra, en la partícula pu, significa plural. Entonces, realmente, pulmones, punun, ¿cómo lo digo para no ser tan enredado? Si pu significa plural, significa que la palabra real, la partícula real de los pulmones es nun. Pu, nun, significaría, pu le daría la pluralidad, es como decir pulmones. Pulmones sería punun, entonces nun significaría pulmón. No sé si me entienden. Punun, pulmones, nun, pulmón. ¿Ya? Es como por hacer una analogía. No se vayan a ofender, no se vayan a enojar, porque hay gente que no le gusta que uno escudriñe la etimología mapuche, siendo muy pálido, porque dicen, tú eres un blanco, ¿cómo andas ahí hablando de cultura mapuche? Me pasa todos los días, así que tengo que pedir disculpas. Bueno, la verdad es que no, yo no voy a pedir disculpas. ¿Ya? Pero tengo que explicar, chiquillo, el mestizaje existe. Mala cueva. Y yo como mestizo que tengo sangre española y sangre mapuche, yo voy a seguir honrando mi ancestralidad mapuche. No estoy ni ahí con que alguien me diga que no puedo honrar los conocimientos de mi antepasado mapuche por ser muy pálido. Mala cueva. Pero vámonos, no estamos hablando de política, estamos hablando de pulmones. Pu, nun. Pu es pluralidad, nun sería el pulmón en sí, la partícula del pulmón. Pero, justamente, nun, ¿qué significa nu? Nun. Se dice que nu significa cielo en mapudungún, ya que cielo se dice wenu, pero we en mapudungún significa nuevo. Entonces, wenu, la palabra we se usa en cosas que son nuevas, que se renuevan, o cosas que giran, que giran generalmente.
De hecho, el Wetruwe, que es un arma que gira, el Wetruwe, boleadora creo que se llama en español, el Wetruwe, bueno, tiene we. Las cosas con we son cosas nuevas o que giran, que se renuevan. Entonces, Wenu, la real partícula, la real palabra cielo en Mapudungun sería Nu. Wenu significaría como el cielo que se renueva, el cielo que gira, como el cielo que gira, gira la estrella, gira el sol, todo eso gira, el cielo gira. Entonces, Wenu, la partícula principal de la palabra Wenu de cielo es Nu. Entonces, perdónenme por darme toda esta vuelta, es que con una pizarra sería más fácil, pero no tengo. Ya me voy a hacer de una para estas clases. Lo importante es que, entonces, Punun significaría, Nu significaría cielo. Y con la N, Nun tendría relación con algo celestial, sería una conjugación de la palabra cielo. Entonces, Punun significaría algo así como los celestiales, los del cielo, algo relativo al cielo. ¿Ya? Los pulmones serían los órganos relativos al cielo, relacionados al cielo. Según la medicina china, los pulmones están relacionados con el cielo porque uno inhala aire y el aire es la energía vital del cielo. Según lo antiguo, el cielo no era... o sea, uno a veces dice el cielo y uno mira para arriba. Y uno mira el celeste, lo que está celeste allá arriba en el cielo. No, pero para lo antiguo el cielo era desde el nivel del suelo hacia arriba. Hay varias capas del cielo. Está el cielo que nosotros mismos nos desplazamos. Mi mano yo la estoy moviendo aquí en el cielo. Todo esto que es aire, que llega hasta bien arriba, de aquí hasta las nubes, todo eso es parte del cielo, pero es la capa inferior del cielo. Luego están las estrellas, los planetas, esa otra capa del cielo, una capa más arriba del cielo. Y finalmente llega la parte donde están los dioses, donde está el gran altísimo que gobierna el universo, que sería la última capa del cielo. El cielo tiene 3 capas. Según distintas culturas, la mapuche también. El Wenu Mapu está allá arriba, bien arriba. Más abajo está el Calfu Wenu, que es el cielo azul, que es la... Bueno, la cuestión es que el pulmón tiene relación con el cielo, ya que uno... pero la pregunta es ¿por qué? Etimológicamente el pulmón tiene relación con el cielo. ¿Por qué? Anda a saber. Ahí está. Si vamos a la medicina china, ellos tienen una extensa documentación y material de estudio que tiene miles de años, donde explica que, que los pulmones absorben la energía vital del cielo y la transportan por el cuerpo humano. ¿Tendrá alguna similitud la teoría médica china con la teoría médica mapuche? Yo creo que sí. ¿Será la misma teoría médica? No tendría por qué ser. Puede ser distinta. Yo creo que debe ser distinta. Pero hay puntos de convergencia y este análisis, por lo menos, nos va a servir para escudriñar, para encontrar alguna incógnita y por lo menos, en el peor de los casos, va a servir para mover las neuronas. Así que si alguien cree que estoy equivocado, que está todo mal, que no le achunté, bueno, por lo menos movimos las neuronas. Y uno puede equivocarse. Bueno, toda esta información yo la tengo en este libro, como les decía al principio, La teoría médica de los antiguos. Es un análisis de la medicina chilena, contrastada con la medicina folclórica china, y un poco de la etimología de los órganos según el Mapudungun. En los pies de página se ve más eso. El libro está escrito de manera muy armónica, o sea, didáctica. Está escrito como un cuento, como un joven que viaja hacia tierras lejanas a preguntarle a un sabio sobre la medicina. Y el sabio le explica la teoría médica de los antiguos. Al final es para darle el toque pintoresco, pero es siempre un viejo sabio explicándole a un joven la teoría médica de los antiguos. Para que no sea yo explicando, es mejor que lo explique un viejo sabio. Más buena onda. Pero al final eso, un libro sobre teoría médica, todo lo que hemos hablado, pero de ahí y mucho más. Obviamente yo no puedo ser tacaño, no voy a decirle, no, tienen que comprarme el libro para poder saber todo. No, yo igual obviamente voy a hacer videos para explicarle algunas cosas. Solo que en libro a veces está más sistematizado, está todo escrito con pie de página, está mejor. Pero obviamente la idea es que el conocimiento
pueda transmitirse libremente. Así que obviamente para eso están estos videos. Yo voy a transmitirles la información obviamente libremente. Si quieren apoyar mi trabajo, no dejen de comprar mis libros. Así que eso, ahí dejamos unas pistas lingüísticas mapuche. Hay otras cosas que podemos hablar. Los riñones también. Hay otros órganos que tienen distintos nombres en Mapudungún, por lo cual tienen significados. Y justamente van develándonos las funciones de los órganos. Pero vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es mucho. No lo quiero bombardear. En un siguiente capítulo podemos hablar sobre las funciones de los órganos. Ya entremos más en materia. La nutrición según los ciclos naturales. Hay mucho que hablar. La acumulación de energía vital. Siempre vamos a estar contrastando un poco la medicina china, la medicina mapuche. Vamos a estar contrastando una y otra porque la verdad es que no se puede hacer de otra manera. La medicina mapuche tiene muchos vacíos en algunas partes que solo pueden ser llenados haciendo análisis etimológicos lingüísticos, contrastando teorías médicas diferentes, reflexionando, moviendo las neuronas. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí. Un gran abrazo y espero que les haya sido de utilidad esto. Déjenme todas sus dudas en los comentarios. ¿Creen que está bien este tipo de análisis? ¿Está mal? ¿No deberíamos porque soy muy pálido? Déjenlo todo y eviten las groserías innecesarias. Las que sean necesarias, claro que pueden ir, pero las que sean innecesarias, claro que no. Así que eso, un gran abrazo y que estén muy bien.